Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veréis, no se suele decir que nunca se empieza la casa por el tejado. Pues hoy vamos a empezar por el tejado, ¿vale? Estamos aquí en un cortijo y si veis lo que es la espalda, no sé, estoy a contraluz con el sol y no se ve muy bien, pero tenemos un cortijo allí, ¿vale? Que vamos a ver a continuación de este. Y nada, empezamos. Dentro vídeo. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí. Y como he dicho, vamos a empezar por el tejado, ¿vale? Mirad qué flipada. Como está en ruina, por supuesto, pero esto en su día tuvo que ser una pasada. Mira, tenemos aquí lo que es la chimenea de Uralita, ¿vale? Que ahora la veremos un poco más de cerca allá abajo. Y mirad, no es excesivamente grande como otros lo que hemos estado, pero la verdad que está muy guapo. Si os dais cuenta, vamos, la maleza se lo está comiendo ya todo del paso del tiempo. Mira, ese es el cortijo que os digo que vamos a ir ahora después. No sé si se podrá entrar, no se podrá entrar, pero vamos, están los dos pegados. Bueno, pues vamos a bajar con cuidadito, que las escaleras están regular nada más. Mirad qué agujeros tienen las escaleras. Bueno, pues estamos en la primera planta, ¿vale? Y vamos, está parcialmente echado abajo y demás, pero aún conserva lo que son los marcos de madera, tanto de ventanas como de puertas, y la losería. Esto sería una habitación. Mira, es que techo, no sé si se aprecia en la cámara, pero son súper altos, con su armarito y demás. La verdad que parece pequeño, pero es súper grande. Mira nada más que el pasillo, la anchura que tiene, ¿vale? Mira, aquí hay otra, una especie de despensita, o hay otro armarito. ¿Veis? Y aquí tenéis otro. Y esto sería otra habitación. Aquí ya lo que es la losería cambia, si os dais cuenta, ¿vale? No sé si esto sería parte de la cocina y demás, pero mirad allá al fondo, no sé si se aprecia, las tinajas de vino. Son increíbles, vamos, es que eso cuesta una pasta hoy en día. Y están ahí en desuso, pero la verdad que es una lástima. No tiene otra palabra. Vale, pues vamos a seguir bajando. Mirad los arcos que hay en todas las entradas a las estancias y demás. Voy a poner un poco de luz, porque aquí al bajar creo que se ve más bien poco, ¿vale? Mirad los perdaños, todo de madera. Y aquí me ha resultado curioso cuando he entrado. Es un símbolo que he visto. Ahí he visto un símbolo un poco raro, pero mirad la puerta. Esta como todavía se conserva la original. ¿Vale? Y todo lo que es el tema de mordura y demás. No me había percatado, pero si os dais cuenta,
las morduras de escayola van sobre madera. Primero está hecho de madera y le han puesto cal en lo harto. Y aquí tenemos otra despensa, ¿vale? Y esto sería lo que es la entrada, donde hemos entrado, en el cual tenemos un par de habitaciones a izquierda y derecha, ¿vale? Y mirad qué arco en la entrada, qué chulo. Tiene unos picos muy raros, la verdad no lo había visto así nunca. Mira, aquí es donde queda un sofá y esto imagino que sería la cocina, por la forma de lo que es la encimera y demás. Sería la cocina. Y mirad lo que os digo, el símbolo ese. No tengo ni idea de qué significado puede tener. Pero sí, definitivamente es la cocina. Mira, aquí estaban los fregaderos y demás. Y la encimera toda de madera. Y mirad esto qué chulo. No sé si es que esto sería una especie de piscina o... No lo sé muy bien. Ahora cuando bordeemos por allí, veréis la estructura que hay allá al fondo. Que es que no sé muy bien lo que es súper hondo, no sé para lo que serviría eso. Y esto es lo que deseo de las tinajas, mira. Esto hoy en día cuesta una pasta, ¿eh? Las tinajas estas de vino. Vamos, esto no se lo han llevado porque no pueden sacarlas de aquí. A no ser que tiren las paredes y demás. Pero mirad, qué tinajas más chulas. La verdad que es una pasada. Y esto es que no sé lo que será, si es una piscina o... Lo cierto y verdad es que tiene un acabado así como en hormigón. ¿Veis? Tiene un acabado así en hormigón y así como si fuera una piscina. Lo que no sé realmente es lo que hay aquí al fondo, que es lo que ya menos me cuadra. No sé si se aprecia, pero es bastante hondo. Si alguien lo sabe, ponerlo en comentarios por fin, porque ya digo, es que es raro, no cuadra con una piscina. Y esto es la chimenea que hemos visto arriba. Lo que pasa es que mirad cómo está el techo, ¿vale? No quiero pasar a la habitación porque es que está fatal. Mirad qué pedazo de chimenea, ¿vale? Y la puerta, otra puerta que es original del cortijo de cuando se construyó. Vale, pues aquí ya no hay mucho más. Voy a pasar para allá para que veáis lo que es las distribuciones que tenían por aquí y demás. Mirad, todo con su arco y... Pero esto ya está todo derruido. Aquí ya no hay mucho más. ¿Vale? Sería unas escaleras que subirían a esa planta de arriba. Y por aquí sería, o puede ser que fueran establos, pero la verdad que hay poco más por este lado. Bueno, pues voy, lo que os he dicho, vamos a ir al cortijo que hemos visto allá en aquel lado y seguimos. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí. Como os he dicho, venimos de aquel sitio, ¿vale? De aquel cortijo, y nos venimos a este. Y me estoy dando cuenta de que creo que esto es un lagar, porque donde las tinajas y demás, porque aquí creo que cuando he pasado con el coche he visto más tinajas, pero lo que más me ha sorprendido es este edificio de aquí, que si no me equivoco, veréis
lo que hay aquí. Mirad. Donde se muele la uva. Mirad la maquinaria. ¿Vale? Y allí hay otro foso como el que vimos antes. Yo creo que es para donde se fermenta la uva, el mosto y demás para hacer el vino. Y aquí abajo, como veréis, hay otra bañera de piedra, exactamente igual. Pero mirad qué guapada. Los que no habéis visto nunca la máquina donde se muele la uva, pues esto es. Esas ranuras que, perdonad por el eco, me voy a salir un poco para afuera, que hay dentro hay mucho eco. Pero si os dais cuenta, lo que es esas rajas que hay en la madera, porque eso es madera, ¿vale? Y conforme va moliendo la uva, por esas rajas va saliendo el mosto de la uva exprimida, ¿vale? Y después se echan en las bañeras, creo que son aquellas del fondo, ¿vale? Aquellas que hay allí. Y ahí es donde fermenta para hacer el vino. Lleva muchísimos años sin ver la maquinaria esta. Y está aquí, es que está intacta. Le faltan los motores, por supuesto, que ya se la habrán llevado y demás, pero mirad, está súper entera. Allí, si os dais cuenta, es que no sé si... porque es que no he salido. Voy a intentar ver... Mirad, esa está abierta, ¿veis? Por ahí y aquella también. Por allí eso tiene unas puertas, por ahí se echa la uva y va moliéndola. Vale, mirad la puerta cómo está. Vale, pues vamos a entrar dentro a ver si ahí nos encontramos algo, porque aquí en este sitio, como siempre vamos a entrar juntos, nunca suelo entrar antes en estos sitios. En aquel sí había entrado primero, pero en este lo desconozco de cómo está, ni el estado en cómo se encuentra por dentro. Mirad. Buah. Esto sí que es una pasada. Vamos a poner luces. No sé si apreciáis la escalera. No sé cómo estarán las maderas, pero vale. Mirad las tinas. Y están ya ciegas de telaraña y demás. Pero mirad. Qué pasada. Las tinajas de vino. Y son superando. Lo que pasa es que no se aprecia con la luz. Pero es una verdadera pasada, ¿eh? Esto hoy en día vale una fortuna. Esto hoy en día vale una fortuna. Bueno, pues vamos a pasar por aquí, a ver qué nos encontramos. Mira, pues estos son azulejos nuevos. Esto no sé qué habrán venido aquí a tirarlo. Porque, mira qué ventanas más chulas originales. Esto sería una habitación. Vale, por ahí no podemos pasar. Y vamos a subir a la planta de arriba, que he visto aquí las escaleras. Que los techos no se ven muy mal del todo. A ver las escaleras cómo están. Mira, esta sería otra habitación. Vale, pues no está muy mal del todo. Aquí arriba, lo que son los suelos. Mira, esto sería el patio. Vamos a ver si podemos acceder a aquella parte de allí. Porque por aquí, a ver cómo están estas habitaciones.
Vale. Mira cómo está todo el techo y demás. Por aquí ya no hay mucho, está todo. Mira, esa teja está puesta estratégicamente, vamos, para que te caiga lo harto. Vale, pues vamos a bajar. Y vamos a pasar por el patio. Bueno, pues estamos aquí en el patio. Y mirad qué arco más chulo. Buah. Mira. Aquí se ve que ha habido también tinajas y demás. No me había dado cuenta de eso. Esta parte bueno, el patio es inmenso. Oh, mira. No sé si se apreciará, pero mira, más tinajas. Oh, grandísimo, ¿eh? Aquí tenían que almacenar miles y miles de litros de vino. También donde me encuentro es Campiña, donde la uva es una de las cosas más importantes. Mira, ve las puertas cómo se conserva. Y ahí esta puerta, lo mismo, es súper antigua. Y mirad el detalle, que le han puesto una tapadera de una tina para tapar algún agujero o algo. Uf. Esto está... Mirad cómo está el techo. Voy a pasar por aquí más bien rápido. Estas son las tinajas que hemos visto desde ahí. Pero esto está todo completamente... El techo fatal. Buah, mira, esto sería una cocina con un tono así en azul. Aquí estarían los fregaderos, que de hecho aún se conservan los trozos de fregadero de cerámica. Y mira, el desagüe iba directamente a la calle con una teja. Pero el suelo aquí está súper chulo. Mira, aún tenemos algunas losas por el suelo. Y esta misma, el detalle de la losería que había en este sitio. Ya digo, este sí es súper grande. No sé si este sería el cortijo principal o el lagar más bien. Y esto me parece a mí que podría ser un pajar. Que este se ve que lo han reformado un poco más, porque ya lo que es el techo es de duelita, ya no es de teja. Eso lo reformarían con el tiempo. Y las vigas de allí del fondo, esas vigas de ahí, son de hormigón ya. Eso lo restaurarían. Pero al final lo han dejado, como veis, todo abandonado. Y esto, pues, me parece que es un pozo. Buah. Pero... un pozo, pero súper hondo, ¿eh? Súper hondo. Ha tardado en llegar. Buah. Por aquí hay que tener cuidado, que hay muchos sitios que las tinajas, algunas las guardaban en el suelo. Y hay bastantes agujeros por aquí. O algún segundo pozo o algo. Voy a intentar pasar por aquí por la maleza. A ver si podemos acceder a algún punto más. Pero me da que ya todo esto está completamente echado abajo. Mira,
Aquí habría otro fregadero que sería seguramente otra cocina, efectivamente. Mirad las chimeneas típicas de estos sitios. Vale, mira, con su estantería, su despensa y demás. Mira, y aquí están los establos. Tendrían el caballo y tendrían vacas y demás. Mira, los comederos por aquí. Bueno, pues voy a asomarme por aquí arriba, a ver si tenemos posibilidad de subir. Que ya os digo, como siempre, esto lo estoy viendo yo con vosotros. Hay sitios donde puedo entrar, hay sitios donde no. Pero mirad, pues mirad el tiro de la chimenea. El techo está, bueno, el suelo está un poco abombado, pero creo que aguanta. Mira, aún tenemos un zapato de mujer súper pequeño. Y mira la terraza que tenían por aquí y las vistas. Wow. Mira, más tinaja. Es increíble. Pues nada, familia, nos vamos a despedir con estas vistas. Y lo que os digo siempre, si os gusta, dadle un like, suscribiros y dejad vuestro comentario, que ayudáis un montón y ayudáis a que siga creando contenido y subiendo vídeos todas las semanas. Pues nada, pues muchísimas gracias. Chao.